este vídeo se va a tratar sobre otras fuentes de derecho internacional, aparte de las ya mencionadas en otros vídeos anteriores, como son la costumbre o los tratados. Vamos a tratar en primer lugar los actos unilaterales de los Estados. Bien, los actos unilaterales de los Estados no se recogen en ese artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. De ese artículo era donde se deducían una gran cantidad de fuentes del derecho internacional, sino que se deduce de una serie de pronunciamientos judiciales del propio Tribunal de Justicia. Se va a limitar el supuesto de las declaraciones formuladas por los Estados. Se advierte de la posibilidad de que surja un compromiso jurídico de conductas informales o incluso del silencio. Por lo tanto, esta fuente del derecho internacional, la de los actos unilaterales de los Estados, va a proceder de pronunciamientos judiciales. Por lo tanto, ¿qué son los actos unilaterales de los Estados? Como concepto, actos unilaterales de los Estados. Son actos de los Estados llevados a cabo de manera unilateral y que por sí solos generan obligaciones jurídicas para ese Estado. Son actos que los realizan en base al principio de la buena fe. Por lo tanto, repito, son actos que los Estados llevados a cabo de manera unilateral y que por sí solos generan obligaciones jurídicas para ese Estado a través del principio de la buena fe. Hay una serie de aspectos que debemos tener en cuenta. El primero de ellos es que no todo comportamiento o declaración genera obligaciones. Por lo tanto, estos actos unilaterales de los Estados eran actos de los Estados que generan obligaciones para sí mismos, que proceden de declaraciones judiciales, pero lo que ocurre es que no todo comportamiento de declaración genera obligaciones. Deben de darse una serie de condiciones para que esto ocurra. Deben de darse unas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues ahora os veremos, pero en primer lugar tenemos que advertir que todo Estado tiene la capacidad para asumir obligaciones por medio de declaraciones unilaterales, pero la atribución de los efectos jurídicos de esas declaraciones depende de varias cosas, de su contenido, de las circunstancias y de las reacciones. Por lo tanto, antes de hablar de las condiciones, vamos a escribir esto para después pasar a las condiciones. Primero hay que decir que no toda competente declaración genera obligaciones. Que todo Estado tiene la capacidad. Todo Estado puede asumir obligaciones. Pero a través de las declaraciones unilaterales. Pero los efectos jurídicos dependen de contenido, circunstancias y reacciones. No necesariamente tienen que estar por escrito, sino que pueden consistir en declaraciones de carácter oral y tampoco se exige un destinatario específico. Por lo tanto, no es necesario por escrito.
puede ser oral, más no hay destinatario específico. Bien, ¿cuáles son esas condiciones para que sea una declaración tenga efectos jurídicos? Pues son unas condiciones que son: en primer lugar, de que de ese acto se desprenda la intención de obligarse. Que de ese acto se desprenda la intención de obligarse. Para determinar esa intención deben de tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso. Otra condición para que genere obligaciones: que la declaración tenga un objeto claro y preciso. Tenga un objeto claro y preciso. La determinación del contenido del compromiso se concederá prioridad al texto de la declaración, debiendo tener en cuenta el contexto. En caso de dudas sobre el alcance, deberá acudirse a la interpretación restrictiva del mismo. Y la última de las condiciones es que del acto o de la declaración se emane de una autoridad con capacidad para comprometer internacionalmente al Estado. ¿Cómo pueden ser algunos ejemplos? Pues el jefe del Estado, jefe de gobierno, ministro de Asuntos Exteriores, u otras personas que representan al Estado en ámbitos determinados, cuando las declaraciones se refieren a cuestiones de su competencia. Por lo tanto, estas son las tres condiciones que debe haber. Que de ese acto se desprenda la acción de obligarse. Punto. Que la declaración tenga un objeto claro y preciso. Y que se emane una autoridad con capacidad para comprometer internacionalmente al Estado. ¿De qué otros aspectos podemos hablar? El primero, que no todo comportamiento de declaración genera obligaciones. Ahora podemos hablar de
el siguiente punto, que es que el acto que es los límites de creación de obligaciones. Por lo tanto, no todo acto genera obligaciones jurídicas y además tenemos que tener en cuenta los límites de creación de obligaciones. ¿Cuáles son esos límites? Pues son, en primer lugar, no se pueden crear obligaciones en caso de una declaración unilateral en conflicto con una norma de ius cogens. Cualquier declaración que contradiga una norma de derecho imperativo no puede producir ningún tipo de efecto jurídico. Otro de los límites, que la declaración unilateral de un Estado no puede crear obligaciones para otros Estados, salvo que acepte. Tercer límite. La declaración no puede ser revocada arbitrariamente. Puede ser revocada arbitrariamente. Una vez que el Estado ha asumido sus obligaciones internacionales, la declaración no puede ser revocada arbitrariamente. Tienen que darse unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues tenemos, si los términos precisos de la declaración permiten esa revocación, la medida en que las personas respecto de las que se han asumido esas obligaciones se han servido las mismas y se ha existido un cambio fundamental. Por lo tanto, son tres condiciones. La primera de ellas, si los términos precisos de la declaración permiten esa revocación. Segunda condición, las personas respecto de las que se han asumido esas obligaciones se han servido de las mismas. Y, en tercer lugar, si ha existido un cambio fundamental.
Otro tema, eso es lo que podemos hablar dentro de los actos unilaterales de los estados. Vale. Ciertos actos unilaterales, como los que diremos ahora, producen efectos jurídicos para el estado autor de los mismos. Pues aquí debemos hacer referencia a la notificación. ¿Qué ocurre con la notificación? La notificación con la que el Estado autor comunica de manera oficial un acto o un hecho determinado por otro Estado, garantizando que este segundo no podrá alegar desconocimiento de dicho acto o hechos. Por lo tanto, la notificación con la que el Estado autor de la misma comunica de manera oficial un acto o un hecho determinado a otro Estado, garantizando que este segundo no podrá alegar desconocimiento de dicho acto o hecho. Después tenemos el reconocimiento y protesta. El reconocimiento. El Estado reconoce un acto o hecho, así como los efectos jurídicos. Y la protesta es que declara su no reconocimiento de un acto o un hecho y por tanto rechaza los efectos jurídicos que pudiera resultar de dicho acto. Por lo tanto, aquí se reconocen los efectos jurídicos. Aquí se rechazan los efectos jurídicos. Otra es la renuncia. Que el Estado autor manifiesta su intención de no ejercer un determinado derecho, perdiendo la titularidad del mismo y la posibilidad de reclamación posterior en caso de violación de dicho derecho. Y después tenemos la promesa. La promesa que un Estado señala su comportamiento futuro en una situación determinada. No pueden calificarse todos estos como unilaterales, en estricto sensu. Sus efectos están conectados con otros anteriores o posteriores. Por lo tanto, todos estos no unilaterales estricto sensu. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, porque están conectados sus efectos con anteriores o posteriores. Ni la notificación, el reconocimiento y protesta, ni la renuncia, ni la promesa. Después destaca la doctrina Stoppel, La doctrina del Stoppel, que cuando un Estado ha creado a través de sus actos una situación que genera en otro una expectativa de derecho, no puede dar marcha atrás a sus propios actos. Y aquí cabe destacar dos dimensiones. La primera, en manifestación de la utilidad de los actos propios, que el acto del Estado contra el que no puede volverse.
y la puesta en juego de la aquiescencia. El Estado que, teniendo un conocimiento de una situación determinada frente a la que debería reaccionar, no lo hace durante un periodo razonable de tiempo que posteriormente no podrá impugnar dicha situación. Hasta aquí sería este primer apartado acerca de los actos unilaterales de los Estados. Todo comportamiento de declaraciones que genera obligaciones. Los efectos jurídicos dependen de estos tres elementos. No tiene que ser por escrito, destinatario específico y las tres condiciones, como hemos dicho. Que de ese acto se desprenda la acción de obligarse. Que la declaración tenga un objetivo claro y preciso. Que sea una autoridad capaz para comprometer internacionalmente al Estado. Y luego, ¿cuáles son esos límites? Pues que no puede generar obligaciones frente a la norma de ius cogens y a otros estados. Y no puede ser revocada arbitrariamente. Y después destaca notificación, reconocimiento por protesta, renuncia, que no son actos unilaterales en estricto sensu, y la doctrina del estope. El segundo del punto de este vídeo trata sobre las resoluciones de las organizaciones internacionales. Las resoluciones de las organizaciones internacionales. Que las organizaciones internacionales poseen voluntad propia y autónoma de los estados. Las organizaciones internacionales poseen voluntad propia y autónoma de los estados. Tienen actividad en el plano legislativo. Y la heterogeneidad existente en las distintas organizaciones internacionales obstaculiza la elaboración de materia general respecto de los instrumentos formales a través de los que se desarrolla esta actividad normativa. Hay una variedad de instrumentos que reciben denominaciones muy distintas. Pueden ser decisiones, recomendaciones, opiniones. ¿Cuál es el valor jurídico de una resolución? ¿Cuál es el valor jurídico de sus resoluciones? Pues pueden clasificarse en jurídicamente obligatorias y jurídicamente y no obligatorias. Primero vamos a tratar sobre las jurídicamente obligatorias. Por lo tanto, estas obligaciones jurídicamente obligatorias es que se dice que la obligatoriedad vendrá determinada por lo que se recoge en el tratado constitutivo de la organización. Son jurídicamente jurídicamente obligatorias y se recoge en el tratado constitutivo de la organización. Constitutivo de la organización. Tiene efectos ad intra y ad extra. Es decir, si son jurídicamente obligatorias, se recogen en el
tratado constituye la organización y tiene efectos hacia el interior y hacia el exterior, hacia intra y hacia el exterior. En el hacia intra, la obligatoriedad circunscribe el plan interno de la organización, las disposiciones que regulan aspectos de funcionamiento de la misma, por lo que los destinatarios son en realidad los agentes de la organización y los miembros de distintos órganos. O sea, hacia intra, como es lógico, pues plan interno de la organización. Y hacia extra, pues se proyecta hacia el exterior. Son disposiciones que tienen como destinatarios a los Estados miembros de la organización. O incluso excepcionalmente a Estados miembros. A Estados no miembros. O otros sujetos como otras organizaciones internacionales. Bueno, pues vamos a reorganizar esto un poquito. Hacia extra tiene los destinatarios, excepcionalmente no miembros. Bien, pues estos serían los destinatarios. A los Estados miembros, excepcionalmente no miembros y organizaciones internacionales. O incluso, que no lo hemos puesto, o incluso pueden ser los ciudadanos de los Estados miembros. Y después tenemos las resoluciones no obligatorias. ¿Cuáles son estas resoluciones jurídicamente no obligatorias? Pues tenemos que decir que no deben entenderse como la privación de cualquier efecto o valor jurídico. Pueden generar un determinado efecto jurídico en determinadas circunstancias. Por lo tanto, estas resoluciones no obligatorias no deben entenderse como la privación de cualquier efecto o valor, o sea, no te priva, sino que pueden generar determinado efecto jurídico. ¿En base a qué? A su contenido, de la mayoría que las respalda. El valor jurídico de estas resoluciones es indiscutible. Si la respaldan un montón, pues tiene efectos. La mayoría que las respalda. Por tanto, la mayoría que las respalda, el valor jurídico de estas resoluciones de la Asamblea General es indiscutible. O representando en algunos casos el impulso para la creación de normas consuetudinarias o para su cristalización.
o para su cristalización. Y hasta aquí este segundo punto. Y ahora vamos a pasar al tercero y último, que habla sobre otras fuentes. Dentro de este apartado vamos a hablar de varias. La primera de ellas, 3.1. Principios generales del derecho. Principios generales del derecho. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Son conceptos o valores que orientan el ordenamiento jurídico, sirviendo como pauta interpretativa y también como criterio para colmar eventuales lagunas normativas. Esto sí que aparece en artículo 38. Así que ves el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. Bien, son los principios comunes a los ordenamientos internos de los Estados, que trascienden al plano de los derechos nacionales para alcanzar el derecho internacional. La identificación de esos principios y, en buena medida, la concreción de su contenido es una tarea que desarrollan los tribunales internacionales. Por lo tanto, dentro de estos principios generales del derecho, podemos decir, bueno, en primer lugar, la definición, que la vuelvo a repetir, que son conceptos valores que orientan al ordenamiento jurídico interno, que sirven como pauta interpretativa y que sirven también como criterio para colmar lagunas interpretativas. Pues entonces, estos principios generales del derecho sirven como pauta interpretativa o colman lagunas normativas. Son comunes a los ordenamientos internos para alcanzar al derecho internacional. La identificación de los mismos corresponde a tribunales internacionales. Tres punto dos. Decisiones judiciales. Las decisiones judiciales. Tenemos la jurisprudencia, que es el medio auxiliar de las reglas del derecho. Medio auxiliar de las reglas del derecho. La obligatoriedad es inmediata sobre las partes en el litigio. Y tienen cierto efecto erga omnes. Tienen cierto efecto erga omnes. La función interpretativa se concreta en el sentido que debe darse al contenido de esa forma.
Y por último, la identificación de las normas de use cogens. Que el juez internacional es quien valora si una norma de ordenamiento internacional debe ser considerada como norma imperativa. Se identifica a través de decisiones judiciales, emanadas de los tribunales internacionales y las decisiones de los tribunales nacionales. (3.3) Otra de las fuentes es la doctrina científica. La doctrina científica sí que viene también en el artículo 38 del Estatuto Internacional de Justicia. Bien, la doctrina científica se ha venido reduciendo. Tenemos opinión de los autores, que tiene carácter complementario, y en segundo lugar, posiciones doctrinales comunitarias o colectivas. Consiste en la posición expresada por un conjunto de autores que alcanzan una posición común y por tanto sostienen esa aproximación doctrinal de carácter colectivo. Se materializa en el marco de organizaciones internacionales, y aquí destaca la Comisión de Derecho Internacional. También, en tercer lugar, tenemos las opiniones individuales o disidentes. Que son los jueces. Y ya por último, 3.4, la equidad. Esto sí que viene también en el artículo 38 del Estatuto Internacional del Tribunal de Justicia. Consiste en la sumisión del recurso de la misma por el Tribunal Internacional de Justicia y por la Justicia Internacional. A la previa aceptación de las partes se proyecta en realidad sobre equidad, contra el eje, aquella en la que se produce una corrección de la regla de derecho que en función de las circunstancias del caso concreto podría concluir en resultado injusto. Esa autorización no es necesaria en secundum legem y pater legem, cuyo objetivo es permitir la identificación de cuál de las posibles interpretaciones de una norma es la más adecuada al caso concreto y colmar mediante el recurso de la equidad posibles lagunas jurídicas. Por lo tanto, tenemos el contra legem,
es aquella en la que se produce una corrección de la regla de derecho que en función de las circunstancias del caso concreto podrá conducir a un resultado injusto. Después tenemos el secundum legem y praeter legem. Que permite la identificación de cuál de las posibles interpretaciones de una es la más adecuada o colmar, mediante este recurso de equidad, posibles lagunas jurídicas. Este punto 4 ya se vio en el vídeo sobre las fuentes de derecho internacional de manera general, cuando se analizaba sobre todo el artículo 38. Y hasta aquí el vídeo.